Mi mente bonita, bienvenidos a un podcast más de Cambiando Mentes. El día de hoy vamos a hablar del trastorno de déficit de atención en adultos. ¿Se quita, no se quita? Si tú has tenido este problema de que tu vida ha sido un desastre todo el tiempo, de que no puedes poner atención a una película, de que no puedes poner atención a lo que estás leyendo, de que eres muy impulsivo, entre otras muchas más características, probablemente tienes un trastorno de déficit de atención. ¿Se quita, no se quita? ¿Cómo se quita? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Todo eso y mucho más aquí en Cambiando Mentes. Comenzamos. NDO, cambia tu mente, cambia como yo. Cambiando mentes, Y justo nuestra siguiente invitada, que es la psiquiatra, ella es psiquiatra graduada de la UNAM con especialidad en psiquiatría legal y forense, emprendedora y creadora del blog Salud Emocional, nos va a hablar justamente del TDA en adultos. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luz, aquí. Muy Qué contenta. gusto tenerte nuevamente aquí en Sí. Cambiando Mentes, doctora. Y bueno, hablando de este tema, que justamente yo leía, decía, bueno, ¿qué este es el TDA? Y hasta yo dije, a lo mejor yo lo tengo. Oye, a mí me cuesta tanto trabajo leer un libro y tener la atención fija o una película. A veces si no me atrapa demasiado es como que pierdo la atención y ya ando papaloteando por todos lados, ¿no? Pero platícanos del TDA. ¿Cuáles son las principales características que tienen las personas que tienen TDA? Bueno, eso es interesante porque existe el TDA en los niños y en los adultos y en la edad adulta se presenta de una manera diferente porque lo que nos solicita la vida tal cual es de una forma distinta. Entonces, lo principal es una dificultad para poder planear, ¿no? Para poder planear, para poder cumplir objetivos a un mediano y largo plazo regularmente y muchas veces eso se combina con otras cosas como por ejemplo adicciones, ¿no? Hay una mayor propensión, por ejemplo, a las adicciones tanto a sustancias, al juego, a las relaciones sexuales, estar en situaciones de riesgo. Es decir, podríamos decir que una persona o un adulto con TDA puede decir que su vida es caótica, ¿no? Tal cual. O que intenta hacer una serie de cosas y que no puede, ¿no? Está muy relacionado con la atención y lo que puede ayudarnos la atención para poder planificar y hacer los objetivos, ¿no? Si nosotros no podemos poner atención, no podemos memorizar, si no podemos memorizar, no podemos planificar y si no podemos planificar, pues no podemos hacer nada, ¿no? Oye, ¿y el TDAH en adultos es algo que vienes cargando desde niño o te da de niño, se te quita y te vuelve a dar de adulto? ¿O más bien se te desarrolla por X o Y razón cuando eres adulto o cómo funciona? Bueno, el TDA, el trastorno de déficit de atención o TDAH es una edad, empieza en la infancia, es decir, alguien que no tuvo TDA en la infancia no lo va a poder tener en la edad adulta, ¿no? O sea, no es algo que se presente de repente. ¿Por qué? Porque hay una cuestión neurobiológica, es decir, se ha visto que, por ejemplo, el lóbulo frontal trabaja de forma diferente en las personas que tienen déficit de atención y por eso son más impulsivos, tienen dificultad para poner atención, o sea, hay una función neurológica que es diferente, por así decirlo. Pero vamos a decir, de estos niños que tienen TDA, el 50% aproximadamente van a seguir teniendo TDA en la edad adulta y el otro 50% van a poder compensarlo después de la adolescencia y ya no necesitarían ningún tratamiento, medicamento, ni mucho menos, ¿no? Y justamente el 50% me imagino que es porque tienen un tratamiento adecuado. Sí y no. O sea, Okay. Lo ideal puede ser tener el tratamiento farmacológico que nos prevenga que haya mayores complicaciones, ¿no? Como por ejemplo esto de las adicciones, ¿no? O las personalidades a veces un poco sociopáticas se meten en problemas, las personas con TDA, los niños muy impulsivos, ¿no? Pero también existen algunos que aunque no tengan un tratamiento farmacológico, va a remitir el TDA en la edad adulta, ¿no? Sí puede pasar de todas maneras. Y habrá algunos que aunque tengan tratamiento no se les quite, ¿no? Y lo tengan que utilizar durante mucho tiempo. Ok, y los adultos, o sea, el otro 50% que sí arrastran, digamos, con este TDA hasta la edad adulta, ¿es por alguna razón en específico? ¿Su cerebro funciona de alguna manera diferente? ¿O porque el 50% sí pudo, con tratamientos farmacológico, dejarlo en la niñez?
pero lo siguen, y otra parte lo siguen teniendo de adultos. Es una cuestión neurobiológica, tal cual. Okay. Sí, por supuesto, o sea, hay algunos que necesitan tienen menos herramientas para poder compensarlo, y además, también, ¿qué se hizo, no? Cuando hablamos de las compensaciones, es que uno puede aprender de alguna forma a crear mecanismos que nos hagan más fácil vivir con el trastorno déficit de atención, ¿no? Vives con él, no se quita. Podría quitarse, ¿no? Pero se compensa más bien, ¿no? O sea, si habláramos de un tratamiento integral, por ejemplo, para alguien, ¿no? Suponiendo un adolescente, ¿no? Que dicen, empieza a tener un montón de problemas en la escuela, repruebe el año, lo corren de la escuela, y entonces dice, ¿sabes qué? Uno de los principales problemas es que tiene trastorno déficit de atención, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un manejo conjunto. Uno, dar un tratamiento farmacológico, que es principalmente los estimulantes o los estimulantes sintéticos. El de primera elección es el metilfenidato, ¿no? Y por otro lado, dar un tratamiento psicoterapéutico, que puede ser, sí, por ejemplo, cognitivo-conductual, donde el chico vaya viendo estrategias para que su vida sea más sencilla, ¿no? O sea, para controlar sus impulsos, para poder organizar sus tareas mucho más fácil, para poder ir teniendo retos mucho más cortos. Y entonces eso podría ser ese mecanismo como compensatorio, ¿no? Hay personas que aprenden a ir como que viendo qué les es más sencillo, qué les es más complicado y poder organizarse, ¿no? De una forma más sencilla, pero el medicamento ayuda muchísimo. Fíjate que eso estaba escuchando por ahí, que es impresionante el cambio que tiene una persona con TDA antes y después de tomar el medicamento, que es como literalmente si tuvieras un dolor de cabeza insoportable y alguien te hiciera un masaje, lo voy a decir así, aunque no es lo real, ¿no? Pero alguien te hace un masaje súper rico y inmediatamente se te quita. Por ejemplo, ¿no? O sea, pero ¿sabes qué pasa? Que mucha gente tiene resistencia, ¿no? Al tipo, o sea, yo voy al psiquiatra y lo que menos pensaría o lo que menos quisiera sería medicarme, ¿no? Sí. Y habría que ver, ¿no? Porque hay situaciones que no son necesarias medicarlas. Por ejemplo, no sé, alguien que tiene un trastorno de personalidad dice, no, por lo principal ve a psicoterapia, ¿no? Pero alguien que tiene déficit de atención, que es una cuestión muy neurobiológica, de verdad que las personas sí sienten un cambio, así de, me empecé a tomar el medicamento y ahora sí como si ahora ya pudiera hacer las cosas. Y algo que yo he visto es que, por ejemplo, les causa mucha desesperación, que sienten que no pueden hacer las cosas. Y son gente muy inteligente, sí, regularmente, muy inteligente, que lo único que le falta es poder poner la atención para poder crear las cosas que quiere. Este medicamento específicamente lo que hace que te ayuda a enfocarte más en las cosas, a poner atención, porque me decías, me hablabas de los medicamentos que sirven para memorizar. Yo dije, pues ¿dónde? Porque yo ocupo. Fíjate, eso es súper curioso. Si por ejemplo, Luz, tú no tienes déficit de atención. Si te tomas un medicamento para déficit de atención, te va a dar una ansiedad de terror, así, de terror. Okay. Pero en cambio, una persona que tiene déficit de atención y se lo empieza a tomar, se puede enfocar y atender. Como si te echaras un super shot de café, okay, pero sin que te dé ansiedad, ¿no? Es una cuestión impresionante. Entonces, sí se ve una diferencia. Alguien que no tiene déficit de atención le va súper mal, ¿no? Ahora, ha habido como un boom de que si aumenta mi atención, por ejemplo, algunos chicos, para decir, no tienen déficit de atención y dicen, quiero memorizar todo mucho más rápido, ¿no? Pero es un mal uso del medicamento y es peligroso, ¿no? O sea, no es lo adecuado. Más o menos, ¿por cuánto tiempo se toma este medicamento? Alguien que realmente tiene déficit de atención, lo recomendable es que lo utilice durante años, ¿no? O sea, por ejemplo, y después a lo mejor se puede utilizar por periodos, ¿no? Cuando ya llegamos a ese momento como compensatorio, decir, ahorita tengo un proyecto muy importante, lo voy a tomar, ¿no? Durante estos meses. A veces hay algunos que dicen, bueno, lo descanso los fines de semana, ¿no? O sea, los fines de semana no me lo tomo porque trabajo de lunes a viernes. Pero a veces hasta en ese tipo de cosas sencillas de el fin de semana, conviene tomarlo, ¿no? Oye, y sirve, por ejemplo, o sea, te sirve para enfocarte más, por ende mejora la memoria, pero, por ejemplo, te lo tomas y dejas de ser desorganizado, te lo tomas y dejas de ser impulsivo, te lo tomas y cambian ese tipo de aspectos en tu vida que son característicos de una persona con TDA, o no tiene mayor influencia en ese tipo de sentido. No, sí disminuye, pero a largo plazo. Es decir, lo primero que se siente es que tengo una sensación de que puedo poner atención durante un tiempo más largo. Y entonces eso va siendo como una cascadita, ¿no? En los niños lo ve uno mucho, ¿no? Por ejemplo, los niños que tienen TDA a veces sufren mucho porque los bulean. Son a los niños que a veces les hacen bullying, porque nadie los aguanta, así
tal cual, ¿no? Sí, tiene un exceso de energía desaprovechada, ¿no? Pasa, ¿no? Con el niño, me brinca casi en la cabeza. Y tus compañeros tampoco los aguantan, no toleran esperar el turno, nada, ¿no? Entonces, resulta que cuando empiezan a tomar el medicamento y conviven de una manera mejor, les es más fácil la vida, ¿no? Por ejemplo, las mujeres somos regularmente más inatentas. Por eso las niñas se detectan menos. Son menos impulsivas, o sea, no las reportan en la escuela, pero sienten que no pueden aprender y resulta que eran niñas, que eran inteligentes, que podían irles bien en la escuela, pero que están pensando en que mira, ahí va la mosca y se les va, ¿no? Entonces, también hay que ponerles atención a los inatentos, tal cual. O sea que si están que si tienen hijos, ¿no? Que dicen, híjole, qué relajo es, y a cada rato me llaman en la escuela y todo, en lugar primero como de preocuparse y de quejarse, entonces mejor deberían como enfocarse en que probablemente esa persona necesita un tratamiento de otra índole, ¿no? Para explotar su energía y sus capacidades y su inteligencia, ¿no? Sí, es que hay muchísimo. Mira, yo por ejemplo, que lo que más veo son adultos. Te puedo decir que el 50% de los adultos que yo he diagnosticado con TDA en el adulto, me cuentan que cuando eran niños a sus papás les dijeron que tenían déficit de atención. Y nunca hicieron nada. No, o sea, es que, ¿cómo voy a llevar a mi hijo? Ya no digamos al psiquiatra, al psicólogo, ¿no? O sea, ¿cómo? No, pues si no está loco. Y a veces es porque los papás podemos sentir, es que si mi hijo tiene algo mal, ¿yo qué estoy haciendo mal? Y a veces no es eso. Sí, ¿no? se sienten mal. O sea, a veces sí, pero a veces no. Claro. ¿No? ¿Cómo los diagnosticas, doctora? Fíjate que el diagnóstico es clínico, ¿no? O sea, por medio de preguntas. Somos bien preguntones los psiquiatras. Sí, dinos algunas preguntas. Yo ya me estoy apuntando y a ver el diagnóstico en la tele, ¿no? A ver, pasa a ver. Porque yo de pronto leo y digo, híjole, a lo mejor sí tengo TDA, no en un nivel tan elevado, pero a lo mejor hay niveles, ¿no? Me imagino, como en todo en la vida. Sí, claro que sí. Hay unos que tienen más disfuncionalidad. Otro, por ejemplo, hay un cuestionario autoaplicado, que es el cuestionario de Conners. Ese se puede buscar hasta en internet. Okay. Y puede uno ver si de repente tiene uno como algunos cuestionario datos. De Conners, no, C-O-N-N-E-R-S, ¿no? Okay. Es el autor de los que han investigado mucho sobre TDA. Y hay cuestionarios, fíjate, para los maestros, para que puedan identificar si tienen niños con TDA, para los papás, para que puedan ver si sus hijos probablemente puedan tener TDA, o con lo que se ve del niño, ¿no? Que el niño también pueda para decir, nosotros los adultos, que también podemos saber sí, si tenemos o no. Ajá, también existen algunos cuestionarios autoaplicados para adultos. En los adultos, por ejemplo, son preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿qué tan frecuente llegas a perder tus cosas, ¿no? ¿Qué tan frecuente llegas a olvidar citas o cosas importantes, ¿no? ¿Qué tan frecuente estos olvidos llegan a causarte problemas en tu vida cotidiana, ¿no? Si te consideras, por ejemplo, impulsivo, ¿no? Que no, como que te falta ese momento para decir, ya lo hice, ¿no? Y después me arrepiento. Y si todos estos datos te han llegado a causar problemas en tu vida, ¿no? Porque todos podemos ser olvidadizos de repente, ¿no? Claro. Pero no tener un trastorno. Sí, no, pero ya llega un punto en el que dices, no puedo creer que se te haya olvidado esta cita tan importante, ¿no? Sí, y dices, yo sí quería ir, ¿no? Claro. Pero de verdad se me fue el avión, así. Y no me pasó hoy, me pasa todos los días, ¿no? Y todas no les pasaría semanas. si fueran organizados, si llevaran una agenda, si anotaran todas las cosas, pero no lo hacen, ¿no? Per se la misma personalidad no los permite ser organizados, ¿no? O si pudieran poner un poquito más de atención. O si pudieran tener un poquito más de atención. Sí. Okay. Sí. Bueno, pues qué interesante estas tres preguntas que nos hiciste, pero otras dos preguntas que les puedes hacer. Otras dos preguntas. Bueno, por ejemplo, esta cuestión de las adicciones, ¿no? Si, por ejemplo, estoy teniendo alguna adicción con una sustancia y siento que no la puedo dejar, como que me gana el impulso, y hay algunos otros de los datos, ¿no? Y principalmente, pues, esta sensación como de que yo quiero organizarme, pero no puedo hacerlo, ¿no? O sea, no puedo cumplir mis objetivos. Y las personas, por ejemplo, notan algo muy específico, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy leyendo, estoy haciendo una tarea, estoy platicando con alguien y de verdad que mi mente está pensando en otra cosa, ¿no? Sí, mañana, hoy, que no sé qué. Ay, mira la mosca. Y así lo vive, ¿no? Como si llegaran una bola de pensamientos simultáneos. Y entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿No? Se puede tener o sea, se puede que las respuestas a muchas sean sí y a otras no, y eso determina qué nivel de TDA tienes o cómo funciona. Como tal no se utilizan, o sea, como niveles de TDA, así que digamos, tengo un nivel de TDA bajo, alto. Por ejemplo, estas escalas autoaplicadas lo que nos dicen es si se puede sospechar que la persona tiene TDA, ¿no? Y al final de cuentas... O si simplemente es distraída, ¿no? Tal vez, Claro. Bueno, o no le interesa.
Pues, sí, bueno, la diferencia sería que si, por ejemplo, yo no me interesa algo, hay algo específico que olvido, ¿no? Pero si ya es un patrón, está raro, ¿no? Okay. Y luego, por ejemplo, también si eso me está causando problemas en mis actividades, ¿no? También si hay temporalidad. Por ejemplo, cuando uno está con mucha ansiedad, o por ejemplo alguien que está deprimido, la atención disminuye, se les olvidan las cosas, pero es distinto, ¿no? Porque ahí es, me siento tan triste o estoy tan ansioso, o sea, yo regularmente no soy así, ¿no? O sea, yo soy organizado, yo hago mis cosas, pero ahorita me siento tan mal que no puedo concentrarme en nada, es distinto. Yo desde que estaba chiquito en la escuela siempre decían que parecía una pirueta brincadora y no se me pegaba nada, ¿no? Okay. Y ahorita ya me está trayendo un montón de problemas. Claro. Es diferente. Es diferente, sí. No, pues lo importante es que tiene tratamiento, ¿no? Y que si uno se empeña tomando el medicamento y además con una consulta y con mucho compromiso personal de ser organizado, de llevar una agenda, de poner atención, de realmente ser consciente de las cosas que estás dejando ir y que te están generando conflicto, se puede cambiar, ¿es correcto? Claro, eso es lo bonito del TDA, fíjate, que sí hay una opción que se puede hacer para sentirse mejor, ¿no? Hay cosas en las que no, pero en este sí. Mi gente, mente bonita, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Si tú quieres participar con nosotros, escríbenos en las redes sociales, @LuzRincón RAM, contáctanos y bueno, de antemano, gracias a todos los mensajes que nos han estado llegando de toda Latinoamérica y de España. Les mando un beso y un abrazo de luz. Yo soy Luz Rincón, esto fue Cambiando Mentes, hasta la próxima. NDO.